Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros diferentes técnicas y ejemplos de cómo se plegaban y enviaban las cartas antes de la invención y estandarización del sobre postal, o lo que es lo mismo, cómo se doblaban y sellaban las cartas entre el siglo XVI y el XIX. Espero que os guste y empezamos. La segunda categoría de la que vamos a hablar son las cartas lacradas, tanto algunas que solo tienen el sello de lacre como otras que además del sello de lacre incluyen cuerdas u otro tipo de objetos. Todos estos estilos de plegado, como ya hemos comentado, se utilizaban o bien para entregar en mano o bien para enviarlos a través del correo postal, pero evidentemente cualquiera podría abrir cualquiera de estas cartas porque no estaban aseguradas, no tenían nada, no tenían ningún cierre como tal, y por ello la siguiente categoría de letter folding que vamos a ver es la de plegado y sellado. Realmente podríamos coger cualquiera de estas cartas y simplemente aplicarlos un poco de lacre, ya tendríamos una carta que es plegada y sellada. Sin embargo, por ejemplo, en estas se nos complica un poco el trabajo porque los bordes están justo en los bordes, así que en estas no podemos hacerlo. Pero es verdad que en estas otras cuatro es muy sencillo sellarlas con lacre en cualquier sitio. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Pues como veis, evidentemente todas estas cartas plegadas las podemos sellar sin ningún problema y realmente ya tendríamos una carta sellada y plegada. Ahora bien, este tipo de tarjetas plegadas que se mantienen cerradas simplemente por los pliegues, que no llevaban nada adicional, estaba bastante mal visto añadirles el sello de lacre si se iban a entregar en mano. Solo se podían entregar en mano si no estaba el sello de lacre y simplemente entregabas la carta plegada sin más. Si le ponías un sello de lacre era para enviarla por correo postal. Pero aparte de las tarjetas plegadas a las que simplemente hemos añadido el sello de lacre, hay otros formatos que eran un poco más específicos para enviarlas por correo y ponerle su correspondiente sello de lacre. Y bueno, antes os he dicho que estas cartas plegadas, de estas que se mantienen cerradas sin necesidad del sello de lacre, se utilizaban generalmente para entregar en mano, pero pasaba una cosa y es que entregar una de estas cartas plegadas de las que se mantienen cerradas solas sin necesidad del sello de lacre en mano se tenía que hacer sin el sello de lacre. Entregarla con el sello de lacre era una falta de educación, porque por ejemplo suponía que si tú se la querías dar, pues yo que sé, a tu amante, a lo mejor realmente no se la entregabas directamente a tu amante, se la entregabas a su madre, a su padre, porque te los cruzabas por el pueblo o algo así. Entonces dar una de estas cartas plegada con un sello de lacre en mano era como un poco feo porque era como que no te fiabas de la persona que le iba a entregar. Así que realmente estas cartas plegadas solo se sellaban cuando se iban a enviar por correo postal. Y bueno, evidentemente todas estas cartas las podemos considerar sin ningún problema tarjetas plegadas y selladas, pero hay otros modelos específicos de tarjeta que necesitaban el lacre no solo para sellarlo y aumentar la privacidad, sino para que la tarjeta se quedase cerrada. El modelo más básico de la carta plegada que necesitaba el sello de lacre para cerrarse, ya no para sellarla, sino simplemente para mantenerse cerrada, es una derivación de la tarjeta más básica que os he enseñado plegada. Para ello necesitamos una hoja de papel rectangular y vamos a llevar los dos bordes hacia el centro. Ahora vamos a doblar este borde superior lo suficiente como para doblar un cuadradito. Así está bien. Recordemos que no estamos usando medidas como tal. Y ahora vamos a bajar este borde. Así. Bajamos este borde, lo doblamos. Y ahora doblamos este. Y se nos crea este piquito y aquí lo mismo. Este pliegue de aquí lo llevamos al borde. Después plegamos esto de aquí bien.
y luego ya terminamos de doblar el resto. Y ahora vamos a doblar el borde inferior, de modo que lleguemos un poquito por encima de esta línea de aquí que se ha creado. Y doblamos esto hacia abajo. Y ahora vamos a necesitar un poquito de lacre justo aquí. Y con esto ya hemos terminado el modelo básico de tarjeta plegada y sellada. Y bueno, podemos hacer una adaptación para papeles cuadrados. Esta vez vamos a doblar el papel sobre sí mismo 3 veces. Ahora vamos a subir el borde inferior a un poquito más de la mitad. Y este lo doblamos así. Y aplicando un poquito de lacre aquí ya tendríamos otro modelo de tarjeta plegada y sellada. Vamos ahora con el modelo de sobre. Básicamente esta estructura nos recuerda a un sobre actual, un sobre de estos cuadrados de los que se hacen doblando las esquinas hacia el centro. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Como seguramente ya sepáis, para hacer ese tipo de sobre necesitamos una hoja cuadrada y yo tengo aquí una hoja rectangular. ¿Por qué? Porque bueno, igual que antes he estado adaptando la forma de doblar otras tarjetas que eran papel rectangular para doblarlo en cuadrado, ahora directamente lo voy a hacer al revés. Este formato de tarjeta es bastante específico para formatos cuadrados, pero si tenemos uno rectangular simplemente tenemos que doblar un poco el borde para hacerlo un poquito más cuadrado y ya podemos empezar a doblar esta carta. Básicamente lo único que tenemos que hacer es llevar todas las esquinas hacia el centro y el centro lo podemos marcar antes habiendo doblado en un sentido y en otro nuestro papel. Ahora que ya tenemos esta marca central podemos llevar las esquinas sin ningún problema. Aquí se me ha quedado como un pequeño huequito donde digamos que se podría ver un poquito la carta. Si nos pasa esto no pasa nada, simplemente doblamos un poquito más. No importa doblar por encima estos bordes. Bueno, me he dado cuenta que esta carta me ha quedado de todo menos cuadrada. Pero bueno, no importa demasiado. De hecho, en estas épocas tampoco es que fuesen tan exactos con esto. Y ahora ya solo nos quedaría aplicar un poquito de lacre aquí. Bueno, como seguro que suponéis, el objetivo de utilizar un sello de lacre, evidentemente en estas cartas era puramente para mantenerlo cerrado, pero también tiene la función de mantenerlo sellado, o que el destinatario cuando lo recibiera se diera cuenta de que el sello estaba manipulado o que el papel alrededor estaba roto o algo así, y se diera cuenta de que alguien había abierto esa carta y había leído el contenido. Ahora bien, el sello de lacre realmente no es que fuese un sello invulnerable. Simplemente con calentarlo un poco, abrirlo, leer la carta, volverlo a doblar, aplicar un poquito más de lacre y sellarlo encima, se podría interceptar una de estas cartas y el destinatario no tendría por qué saber que ha sido abierta porque podría no darse cuenta si utilizabas el mismo color del lacre. Sobre todo cuando eran cartas entre personas de a pie, por decirlo de alguna forma, porque en los siglos XVI, XVII y XVIII las personas en sus casas en realidad no tenían sellos de lacre como estos con ilustraciones o esas cosas. Simplemente tenían un sello plano redondo y sellaban todo con eso, con lo cual era muy fácil falsificarlo porque todo el mundo tenía un sello de lacre similar en casa. Las únicas personas que tenían sellos de lacre con ilustraciones, que realmente no eran ilustraciones aleatorias, sino que básicamente eran escudos de armas, monogramas de las iniciales y ese tipo de cosas, eran los aristócratas y las personas con dinero. Pero como os he dicho, realmente los sellos entre personas de a pie eran bastante fáciles de falsificar. Bueno, de falsificar el sello y de abrir la carta y leer el contenido.
Así que por esto surgieron unos métodos alternativos cuyo objetivo era precisamente detectar más fácilmente si el sello había sido manipulado y la carta por lo tanto había sido leída. Una forma de garantizar que el sello del lacre era original y no había sido manipulado era añadir cuerda, y no por el hecho en sí de añadir una cuerda, sino porque cada persona cuando utilizaban este método tiene una forma muy personal de no solo de cómo anudaba la cuerda o cuántas veces daba la vuelta, sino también el tipo de cuerda y ese tipo de cosas. Con lo cual, si tú por ejemplo recibías una carta de una persona que tú sabías que siempre utilizaba un cordón negro para la correspondencia y de repente recibías un cordón que no era negro, sabías perfectamente que esa carta ya había sido manipulada. Al igual que si tú a lo mejor recibías una correspondencia de una persona que siempre le daba 3 vueltas a la cuerda o incluso 4 y de repente veías que tenía 2, pues sabías evidentemente que habían manipulado el sello. ¿Y cómo se hacía esto? Pues realmente es lo más sencillo del mundo. Simplemente se ponía la cuerda por cualquier lado, ya os digo que esto era personal, se podía dar una vuelta, 50, las que tú quisieras, pero más o menos siempre lo mismo precisamente para que la gente supiese, porque si al final cada vez lo hacías diferente, pues no había forma de identificar que eras tú. Este sistema de utilizar una cuerda como una garantía adicional lo utilizaban sobre todo espías y ese tipo de personas. Sé que al hablar de espías parece que estamos hablando de algo como muy reciente, pero en realidad la historia de los espías tiene muchos, pero muchos siglos ya de antigüedad. Esta carta en concreto, como se abre por aquí, lo suyo es que el sello de lacre también se quede por esa zona. Aunque ya os digo, como esto era una cosa que se hacía de forma muy personal, pues cada uno lo podía hacer donde quisiera. Yo por ejemplo voy a darle estas 4 vueltas, que por la parte de arriba son 4, pero por la parte de abajo solo hay 3. Antes, por cierto, os he dicho que en las cartas dobladas en forma de triángulo no se solían poner sellos de lacre, y es verdad, porque habría que ponerlo aquí y ponerlo en un borde de una carta de esta forma era muy engorroso, básicamente porque manchabas toda la superficie, entre otras cosas. Lo que sí que se podía hacer con las cartas triangulares era ponerles un poquito de cuerda todo el tema también de hacer nudos en la cuerda o no también dependía mucho de la persona que lo estuviera sellando. Y cuando se había secado completamente el lacre se cortaban los extremos. Bueno, como ya hemos comentado, esto de la cuerda era una cosa muy personal y de hecho incluso algunas personas en vez de utilizar cuerda utilizaban otro tipo de elementos. Uno de ellos básicamente consistía en utilizar una cinta de papel. Se utilizaba básicamente igual que la cuerdecita. Imaginemos que tenemos esta tarjeta plegada, pues básicamente lo que haríamos, en este caso se abre por aquí, pues vamos a poner esto por ejemplo de esta manera. Ya os digo, no hay una forma específica de hacerlo porque cada persona lo hacía de manera muy personal. Y ahora vamos a sellar aquí encima con el lacre. Y bueno, gracias al lacre este papel se ha quedado pegado a la carta, así que no se puede sacar y tampoco se puede abrir, que esta tarjeta, bueno, se abría por aquí. Y bueno, esta técnica sobre todo la utilizaban espías y ese tipo de personas que trabajaban pues en seguridad o defensa de alguna forma, y servía al destinatario para garantizar primero que nadie había abierto esa carta y sobre todo que era una carta que verdaderamente era de quien decía ser, porque evidentemente en tema de espías y seguridad pues era muy importante verificar quién te estaba dando la información para que no cayeras en una trampa. Y de hecho fue tal la obsesión en garantizar la identidad que en algunas de estas cartas en vez de cuerda lo que se utiliza es pelo, es un mechón de pelo, y básicamente servía para garantizar que la persona que se supone que te estaba escribiendo era esa persona. Es decir, si tú sabías que la persona que se supone que te estaba escribiendo tenía el pelo rubio y la carta venía con un mechón moreno, pues evidentemente sabías que te estaban engañando, que no era esa persona.
pero a mí me parece un poco siniestro y como vais a comprender no lo voy a hacer. Y bueno, como seguro que podéis entender, aunque estos estilos eran muy personales, con el paso del tiempo se podía aprender el estilo de cierre que hacía un espía en concreto, una persona en concreto, y se acaba pudiendo imitar. Por eso surge también lo del mechón de pelo, pero igualmente si tú eras igual de rubia que una espía y querías falsificar una de sus cartas, pues te cortabas un mechón de pelo tuyo, porque en esa época evidentemente era imposible comprobar si era exactamente tuyo o no. Motivo por el cual empezaron a surgir otros estilos de cierre de cartas, que eran mucho más enrevesados, tenían muchísimos más pasos, y el objetivo de hacerlos tan complicados era básicamente por hacerlos difíciles de imitar y en caso de que se hubieran manipulado, que se hubiera roto la carta y que por lo tanto fuese muy evidente que esa carta había sido abierta. Y por último vamos a ver las cartas con candado. Estas cartas incluyen una pieza adicional de papel, que es a la que se ha llamado candado de papel, Para nuestra carta plegada con candado de papel vamos a necesitar nuestra carta como tal y otra pieza de papel que será de la que recortemos el candado. Y podremos doblar nuestra carta de diferentes maneras, pero lo importante es que una vez plegada solo se queden los bordes por uno de los lados, por el resto se tienen que quedar solo dobleces. Una forma muy sencilla de hacerlo es doblar esta pieza por la mitad, ahora la desdoblamos y vamos a llevar estos bordes justo a este doblez. Y doblamos esto por la mitad. Y ahora esta tira por la mitad otra vez. De esta forma, como podéis ver, por todos los lados hay dobleces, excepto en uno, que es por donde se queda abierto, y por este lado ahora vais a ver que es por donde se coloca el candado. Esta pieza la vamos a dejar un segundito apartada por ahora, y vamos a continuar con esta. La vamos a doblar por la mitad a lo largo, y vamos a cortar como en un triángulo, desde esta esquina hacia esta otra. Estas dos piezas de papel las descartamos. Y ahora también vamos a hacer un corte así. Y esto va a ser nuestro candado y ahora vamos a ver cómo se coloca. Para colocarlo vamos a tener que hacer un corte en esta zona de aquí, donde está abierto, de forma que atraviese todas las capas. Y ahora vamos a coger esta pieza, la doblamos por la mitad y la vamos a introducir de esta forma. Con el doblez abierto hacia la misma zona en la que está abierta la carta. Como veis, el papel está atravesando todas las hojas. Ahora vamos a desdoblar esto por aquí delante. Y lo vamos a doblar hacia arriba. Vamos a doblar también este de la misma forma. Y bueno, en realidad esto me ha quedado muy largo porque como veis al doblarlo completamente ocupa prácticamente todo el espacio. Y por último lo que vamos a hacer es aplicar un poco de lacre justo en la zona por la que sale esta puntita. Justo aquí. Colocaremos esta pieza por encima y sellaremos por encima del papel. Y el símbolo del sello de lacre se queda marcado en la zona superior. Esto lo utilizaban sobre todo reyes porque era realmente bastante fácil ver si la carta había sido manipulada, si el sello no se veía bien, si el papel tenía manchas de diferentes colores
o incluso si esta pieza, el candadito, tiene un aspecto diferente, porque generalmente se cortaba esta pieza del mismo trozo de papel para que precisamente fuesen del mismo color, porque evidentemente en esta época el papel, aunque ya se hace de forma industrial, seguía siendo un proceso bastante manual y por lo tanto realmente no había dos hojas de papel que fuesen exactamente del mismo color. Si queréis hacer este mismo estilo de carta plegada en un formato más rectangular, lo que vamos a hacer es poner nuestra hoja en horizontal, vamos a doblar ligeramente los márgenes hacia adentro, ahora lo vamos a doblar por la mitad y esta tira de nuevo por la mitad. Y el candado lo tendremos que poner por esta zona de aquí y lo podemos poner perfectamente centrado o a un lateral, eso ya como queramos. Ahora voy a mostrar el modelo de candado doble, y realmente no es que lleve dos candados, sino que el candado pasa por dos partes de la carta. En el apartado anterior, que era el candado normal, os decía que al plegarse los tres lados tenían que ser dobleces y uno los bordes vistos, pero en este caso queremos que todos los bordes queden hacia adentro y que al estar plegado los cuatro lados sean dobleces. Así que voy a hacer un plegado tradicional de los que os he enseñado al principio del vídeo. Y ahora vamos a hacer dos cortes, uno aquí y otro como a 2 centímetros aproximadamente. En vez de dibujar simplemente un triángulo, tenemos que hacer una especie de pico muy largo y luego ya lo acabaremos con la forma de rombo. Y vamos a pasarlo por uno de los agujeros, por una de las ranuras que hemos hecho, de modo que la parte abierta esté hacia donde está la otra ranura. Vamos a pasarlo todo lo que podamos. Vamos a desdoblarlo como hacíamos antes, hacia la otra ranura. Y lo pasaremos exactamente igual por la ranura de arriba. Antes de tirar del todo hay que tener cuidadito para ir dejando esta zona plana. Vamos a presionar para que se te quede todo perfectamente plano. Y antes la pieza que estábamos cortando para ajustar el tamaño era la zona del rombo, la zona final, pero esta vez vamos a cortar la zona de la punta. Vamos primero a doblar las dos piezas. Y vamos a tener que cortar esta como a 1 centímetro, 1,5 centímetros más o menos. Y hacemos exactamente lo mismo que antes. Doblamos, colocamos la de abajo, vamos a aplicar lacre por aquí, cerramos y sellamos por encima. Y ya tenemos nuestra carta plegada con doble candado. Existe una variación de este doble candado, que es el doble candado decorado. Para ello necesitamos nuestra carta de papel y además dos hojas diferentes para el candado. Nuestra carta la vamos a volver a doblar de forma sencilla. Y ahora vamos a volver a hacer dos cortes, pero esta vez los haremos en vertical, también separados como de 2 centímetros aproximadamente. Vamos a coger una de las piezas de papel, vamos a doblarlo un par de veces,
sobre sí misma, de modo que el ancho es inferior al ancho de la ranura más pequeña para que podamos pasarlo por ella sin problemas. Vamos a cortar el papel sobrante. Y vamos a cortar un poquito las esquinitas para que nos sea más fácil introducirlo. Y lo vamos a introducir por las dos ranuras. Y vamos a cortar ambos extremos, de modo que al doblarlos hacia adentro, cada uno llegue más o menos hasta la mitad. Así estaría. Y ahora de la otra pieza de papel vamos a tener que recortar una forma. Generalmente se utilizaban formas cuadradas, rombos o círculos, pero en realidad podéis recortar lo que queráis. Y ahora vamos a aplicar lacre en esta zona de aquí. Presionaremos ligeramente los extremos hacia adentro y colocaremos la pieza de papel encima. En este caso la verdad que la pieza que he hecho no me convence mucho, así que voy a recortar otra. Y luego lo sellamos por encima. Y con esto ya tenemos nuestra carta con doble sello decorado, que por cierto a mí estos cierres de candado me parecen extraordinariamente bonitos porque el sello no se queda en la cera, sino que se queda como grabado en el papel. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.